Hoy en Notas Literarias hablo del castillo de Franz Kafka. Como sabes, Kafka es uno de los autores más influyentes del siglo XX, célebre por una obra breve pero inmensa en impacto, donde lo absurdo, lo burocrático y lo inquietante se entrelazan para explorar la alienación humana. Entre sus títulos más conocidos están La Metamorfosis, El Proceso y probablemente el más complejo de las novelas, El Castillo. ¿Por qué he leído El Castillo? En mi opinión, es importante conocer bien la obra de Kafka para entender lo que vendría después e incluso lo que se hace actualmente. Creo que fue Coetzee quien dijo todos escribimos después de Kafka. Y es que no es descabellado leer al mismo Coetzee, Cartarescu o Sara Mesa, por ejemplo, bajo la sombra de Kafka. Pero antes de hablar del castillo, un apunte. ¿Por qué ha sido tan influyente Kafka? Desde mi punto de vista, Kafka ha sido tan influyente porque supo condensar como nadie la angustia del individuo moderno enfrentado a un otro completamente esquivo y deshumanizado. Sus historias muestran a personajes aislados y aplastados por la masa. Son personajes sin esperanza. Además, su forma de escribir mezcla lo onírico y lo real con mucha naturalidad. La lógica de los sueños se cuela en la vida cotidiana, revelando la fragilidad de lo que llamamos realidad. Con este autor la realidad empieza a resquebrajarse. Lo real es relativo. Para mí, Freud y Kafka son dos caras de la misma moneda. Ambos analizan la mente humana y nos dicen que lo aparente es lo menos importante. Pero si Freud nos daba esperanza con el psicoanálisis, en plan, un poco te puedes arreglar, en Kafka solo hay desesperanza. Bien, pues ahora vamos al castillo. La realidad es que hace tiempo que quería leerlo, pero lo iba dejando. Realmente estoy de acuerdo con Harold Bloom cuando en el canon occidental dice que las novelas de Kafka son mejores por algunas partes aisladas que en su conjunto. Creo que El Castillo es un buen ejemplo de ello, sobre todo al inicio y algunas partes del final, pero sin duda hay partes que son excelsas. ¿De qué va El Castillo? En El Castillo, Kafka narra la historia de K, un agrimensor que llega a un pueblo dominado por un castillo impenetrable, desde donde la burocracia controla cada aspecto de la vida local. Atrapado en las faldas del castillo, K intenta en vano obtener el permiso para acceder al castillo y cumplir su trabajo, o al menos entender su situación tan extraña, ¿no? En ese limbo burocrático en el que ha quedado. En definitiva, El Castillo es una parábola sobre un poder inaccesible, la incertidumbre y la eterna búsqueda del sentido. Bien, y dicho eso, algunos aspectos que a mí me han interesado especialmente del castillo. Y es que no hay buenos ni malos. K es pisoteado por los señores del castillo y por personas con cargos intermedios, pero a su vez él es bastante tóxico con su amada Frida y con los ayudantes, unos personajes que lo siguen a todas partes. La atmósfera es opresiva y onírica. Kafka hace que lo más ordinario, una posada, un despacho, la nieve, se vuelva inquietante. Yo imaginaba al pueblo, no sé si has visto Dogville de Lars von Trier, pero los personajes entran y salen de las estancias un poco como en esa película. No sé por qué todo el rato tenía esa película en la cabeza. Si lo has leído, y ya me dirás si a ti, quiero decir, si has visto la película, ya me dirás si a ti te sucedió lo mismo al leer El Castillo. Em, el tiempo también es una cosa muy importante en la novela, muy interesante, porque tiene un tiempo propio. Los sentimientos y los cambios de parecer no responden a lo que podríamos llamar al tiempo de nuestra realidad, si es que esto existe. Los días se alargan y se acortan según el antojo del narrador. Otra cosa que me preguntaba mientras leía El Castillo son sobre los personajes femeninos. Kafka, como decía Harold Bloom, es un gran escritor, pero un amante pésimo, incluso tóxico, diría yo, ¿no? Que ahora me caso contigo, que ahora no. Y eso lo repitió con varias de sus amantes. ¿Y qué papel juegan Frida, la amante de K, o las hermanas Amelia y Olga? Pues bien, nunca se dice o se dice poco, pero El Castillo también es la historia de las mujeres como objetos sexuales, meros juguetitos del poder. En general ellas son víctimas, más que ellos, si cabe, del sistema, de la turba. Siguiendo la nomenclatura tan actual con ese jugador de fútbol cuyo nombre no quiero acordarme, y utilizando esa nomenclatura, hay chicas de imagen y esas chicas de imagen de la posada son forzadas a amar, se dice así en el libro, a los señores del castillo. Eh, al final, la novela ejemplifica magistralmente las sutilezas con las que nos relacionamos. Muchas de nuestras relaciones no son evidentes, no decimos las cosas claramente, pero obligamos, subyugamos y manipulamos al otro constantemente. Para Kafka la humanidad es una enfermedad, una peste. Muchos críticos e investigadores han intentado dar significado al castillo. Por ejemplo, para Hannah Arendt, el castillo representa la opacidad de la autoridad moderna. Para Steiner, K encarna al individuo moderno, aislado y desconectado de cualquier comunidad, ¿no? Y para Brod, el amigo de Kafka, que decidió no quemar los manuscritos en contra de lo que quería Kafka antes de morir, al castillo le da una interpretación religiosa.
representa lo inalcanzable. Sea lo que sea para muchos otros, buscar muchas interpretaciones a los textos de Kafka es caer en la trampa del propio Kafka, que en realidad quería que sus personajes fueran y no fueran lo que parecían ser. Yo, como Nabokov, creo que lo que seguro no es un escritor religioso, porque no hay esperanza. Y eso se ve muy bien en El Castillo. Bueno, esta es la nota literaria, que en ningún caso pretende ser totalizadora, porque la obra de El Castillo de Kafka tiene 1000 capas y se podría decir un montón de cosas, pero ya sabes que en las notas literarias pues doy un poco mis impresiones a la hora de leer. Espero que te guste y pues si te ha gustado, coméntame qué te ha parecido El Castillo, si lo has leído o si quieres leerlo. Y nada, muchísimas gracias por escucharme.